Trabajo como técnico de sonido freelance, especializado en mantenimiento de sistemas de megafonía y acústica para teatros y auditorios. Hace unos meses me contrataron para hacer una revisión nocturna completa del sistema de sonido del Teatro Real en la Plaza de Isabel II, en pleno centro de Madrid. Necesitaban comprobar cada altavoz y cada micrófono del edificio antes de una temporada de ópera especialmente importante, y ese tipo de trabajo solo puede hacerse de noche, con la sala completamente vacía y en silencio absoluto. Nadie me avisó de nada especial, aunque el jefe de mantenimiento se quedó mirándome un segundo de más cuando le confirmé que trabajaría yo solo hasta el amanecer. Todo el mundo en Madrid conoce, aunque sea de oídas, que el Teatro Real se construyó sobre el solar de un antiguo convento y su cementerio, y que, visto desde el aire, el edificio tiene una curiosa forma de ataúd que muchos madrileños atribuyen a un homenaje discreto a un antiguo cementerio o fosa común que ocupaba parte de ese terreno antes de construirse el teatro. Desde entonces, empleados y técnicos que han trabajado allí de madrugada aseguran haber escuchado pasos, golpes y sobre todo una voz cantando sola en el escenario vacío sin que hubiera nadie más en el edificio. Yo conocía la historia como cualquier madrileño conoce esas leyendas, sin darle demasiado peso hasta esa noche. Llegué sobre las 11, cuando ya se había marchado el último grupo de limpieza. El vestíbulo principal, con sus lámparas de cristal apagadas salvo por la iluminación de emergencia, tenía un silencio distinto al que uno imagina en un teatro lleno de gente. Mis propios pasos sobre el mármol resonaban de una forma que no recordaba de mis visitas anteriores en horario normal, como si el edificio entero, vacío, amplificara cada sonido para recordarme que ya no había nadie más allí para absorberlo. El jefe de mantenimiento me acompañó hasta la sala principal, me explicó el recorrido de revisión que debía seguir, altavoz por altavoz, y se despidió diciendo que estaría en el módulo de seguridad si necesitaba algo. Antes de irse, añadió, casi de pasada, que si escuchaba algo raro no le diera mayor importancia, que el edificio tenía sus cosas por la noche. No le pregunté qué quería decir exactamente. A partir de ahí, el teatro entero fue solo mío durante casi 5 horas. Empecé por el escenario, comprobando los micrófonos de ambiente que cuelgan sobre las tablas. Subí al escenario vacío, con la sala de butacas completamente a oscuras frente a mí, y fui probando cada canal desde mi consola portátil, anotando lecturas de nivel y respuesta de frecuencia. El eco natural de la sala, diseñado para amplificar la voz humana sin necesidad de micrófonos, hacía que hasta mis propios pasos sonaran más fuertes de lo normal. Me tomé un momento, de pie en el centro exacto del escenario, para imaginar cómo sonaría ese eco durante una función real, con la sala llena, y sentí una punzada extraña al pensar en lo distinto que se sentía ahora, completamente solo frente a más de 1000 butacas vacías. Fue revisando el tercer micrófono cuando escuché la primera nota. Era un sonido breve, agudo, como el principio de una nota sostenida de soprano, apenas 2 segundos, que se cortó de golpe. Miré hacia los monitores de mi consola, pensando que sería una interferencia del propio sistema, pero ningún canal marcaba entrada de señal en ese momento. Achaqué el sonido a algún problema eléctrico residual del sistema, algo nada raro en un edificio con instalaciones tan antiguas combinadas con equipos modernos, y seguí trabajando, aunque con más atención de la que tenía al principio. Continué revisando los altavoces del patio de butacas, moviéndome fila por fila con mi linterna frontal, mientras la sala completamente a oscuras se extendía a mi alrededor como un océano de asientos vacíos. A mitad del recorrido, mi linterna iluminó durante un instante una de las butacas de la fila 11, y me pareció ver la tela del asiento ligeramente hundida, como si alguien acabara de levantarse de ella.
Me acerqué a comprobarlo y no encontré nada fuera de lo normal, solo el desgaste habitual del terciopelo tras años de uso, aunque no pude evitar fijarme en que esa butaca en concreto estaba considerablemente más fría al tacto que las de alrededor. Seguí adelante, intentando no darle más vueltas de las necesarias. Volví a escuchar la voz cerca del tercer piso de palcos, esta vez sostenida un poco más, una melodía que reconocí vagamente de alguna ópera clásica, aunque no sabría decir cuál. Alcé la linterna hacia los palcos superiores. No había nadie, ni ningún reflejo de movimiento en la penumbra. Me quedé mirando fijamente ese punto durante varios segundos, casi esperando que la melodía volviera a sonar solo para confirmar de dónde procedía exactamente. Pero el teatro se mantuvo en completo silencio, como si la propia sala hubiera contenido la respiración junto conmigo. Subí al módulo de control de sonido en la parte trasera de la sala para comprobar si algún archivo de audio se había activado por error, algún residuo de la programación de la última función. El sistema completo marcaba apagado, sin ninguna reproducción en curso, sin ningún canal abierto. Comprobé el registro de actividad del software y no había ninguna entrada reciente. Sentí que el pulso se me aceleraba un poco, aunque seguí insistiendo en explicaciones técnicas razonables. Repasé mentalmente cada posible causa lógica, cada residuo eléctrico, cada eco mal calculado, intentando por todos los medios no dejar espacio a ninguna otra explicación. Bajé de nuevo al escenario para terminar la revisión de los micrófonos de foso, la zona reservada a la orquesta bajo el nivel del escenario. Fue allí, entre los atriles vacíos y los cables enrollados de los instrumentos, donde volví a escuchar la voz, esta vez mucho más cerca, casi como si viniera de justo detrás de mí. Me giré de golpe con la linterna en alto. No había nadie, pero el aire a mi alrededor se había vuelto notablemente más frío, un frío que no tenía relación ninguna con la climatización del edificio a esas horas. Me quedé inmóvil durante lo que me parecieron varios minutos, sin atreverme a moverme del foso, escuchando cómo la melodía se sostenía un instante más antes de apagarse poco a poco, como una vela consumiéndose. Cuando finalmente me armé de valor para salir del foso, el escenario estaba completamente vacío y en silencio, aunque el eco de la última nota parecía seguir vibrando en las paredes de la sala. Recogí el equipo con las manos temblando y decidí que ya tenía suficientes lecturas para terminar el informe. Subí de nuevo hacia el módulo de seguridad para avisar de que había terminado, y en el trayecto por el pasillo trasero, junto a los camerinos, sentí con total claridad que alguien caminaba justo detrás de mí, al mismo ritmo exacto que mis propios pasos. Me detuve en seco. Los pasos se detuvieron también medio segundo después. No me giré. Aceleré el paso hacia el módulo de seguridad, y los pasos detrás de mí se aceleraron igual, manteniendo siempre esa distancia mínima, como una sombra pegada a mis talones. Llegué a la puerta del módulo casi corriendo, y al cerrarla detrás de mí, el sonido de los pasos se cortó de golpe, igual que la nota que había escuchado al principio de la noche. El jefe de mantenimiento me preguntó qué me pasaba al verme la cara. Le conté lo de la voz, lo de los pasos, esperando que me diera alguna explicación técnica que lo desmontara todo. Se quedó en silencio un momento y después me confirmó que no era la primera vez que un técnico contaba algo parecido trabajando de madrugada, aunque nunca antes había oído que los pasos siguieran a alguien de esa manera tan directa. Me contó, ya con más confianza, que él mismo evitaba desde hace años quedarse solo en el foso pasada la medianoche, y que algunos compañeros suyos habían llegado a pedir directamente no hacer turnos de noche en el edificio. Me acompañó hasta la salida sin decir mucho más.
Conduje de vuelta a casa por un Madrid casi vacío a esas horas. No había nadie y se respiraba un ambiente raro. Iba con la radio encendida más por necesidad de ruido que por interés en lo que sonaba. Han pasado varios meses desde entonces y sigo aceptando trabajos de revisión en teatros y auditorios por toda España, porque al final es mi profesión y no puedo permitirme rechazar encargos por una experiencia que ni yo mismo sé explicar del todo. Pero cada vez que entro en una sala vacía por la noche, sea el edificio que sea, y calibro los micrófonos de ambiente antes de empezar, dejo pasar un segundo de más antes de tocar el primer canal, con el oído atento por si vuelvo a escuchar esa misma nota sostenida que ya reconocería en cualquier parte, viniendo de ningún sitio.